¿Quién me cuenta que vimos la clase pasada? ¿Qué es la ingeniería de software, profe? ¿Qué es la ingeniería de software? Vimos y fuimos repasando, digamos, los principales conceptos hasta la década del 90. La evolución histórica sería. Los eventos que fueron sucediendo. Los eventos que fueron sucediendo, la evolución histórica. Multicapas. El enfoque de multicapas de Pressman. De Pressman. Muy bien. ¿Qué más? Se habló de la conferencia cuando en realidad se empezó a hablar y definir lo que era la ingeniería de software, sobre los diferentes conceptos que daban diferentes personas, que Bauer era uno. Después se habló del Apolo, no sé qué cosa, del código, que tenía otro concepto de lo que era ingeniería de software. Venías muy científico, Fernando. Se me fue. Cerralo. Terminalo científico, dale. Se habló de la IEEE, del libro de Pressman. Recorrió la historia del software, la programación estructurada, sobre, bueno, cómo era, como dijo el profesor en la anterior clase, que teníamos que conocer las bases, el pasado, para poder empezar a ver las nuevas versiones y las mejoras en el futuro, para ver cómo se hizo, para saber qué errores cometieron, qué no hay que hacer y qué tiene que seguir haciéndose, sobre la modularidad, cohesión, acoplamiento, sobre el ciclo de vida en cascada. ¿Estás leyendo? No. Bueno, muy bien. Me estoy acordando más o menos. Muy bien, Fernando, muy bien. Bueno, muchas gracias, sí. Hablamos un poquito entonces de dónde surge la ingeniería del software, dónde aparece, dónde comienza a llamarse como ingeniería del software. ¿Qué es la ingeniería del software? Según la definición que da la IEEE, hablamos del enfoque de multicapas, como decía Maya. Y bueno, ya empezamos a ver un poquitito de la historia de la ingeniería del software. ¿Hay alguien nuevo? ¿Hay alguien que es la primera vez que viene? ¿La primera clase? Tiene que haber alguien porque es la primera vez que tenemos 80 participantes y todos estos días estábamos teniendo 79, entonces hay alguien que es nuevo. A la profe, persona no que... hacer nada sí. malo la profe, así que... Puede ser que sea yo porque me logueé de dos dispositivos, Lucas. porque en uno tengo micrófono y ahí me conecté con celular por si tenía que hablar. Ok, perfecto. No, al cantero número 2 le vamos a decir que... No hago nada malo, tal cual, eso creemos. Bueno, no. No, está bien, gracias por la aclaración. Bien, no era para decirle todo lo que tenía que hacer para ponerse al día. Bien, entonces, ¿quién menciona? Fue Soledad, gracias Maya por la aclaración. Bien, entonces, vamos a continuar, vamos a cerrar la historia de la ingeniería del software y después del cierre de la historia de la ingeniería del software, hacemos el Kahoot. No, pero ya están todos, ya podemos hacer. Hacemos el Kahoot directamente. La profe no se da. Ya podría haberse desconectado alguno para demorar la prueba. Ahora ya está. Play now. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen? Que tienen miedo. Esta primera evaluación es bastante simple, ¿vale? Así que nada, debería salir bien. Dame un minuto que estamos...
profe, ingresamos apellido y nombre o número legajo para... Sí, por favor, apellido y nombre. Apellido y nombre. Y sobre todo entiendo que lo más importante es que ingresen siempre lo mismo, ¿no? Sí. En ese sentido no es mejor que sea... No, apellido y nombre. Vale. Pues para mí el número legajo hace un lío para... Apellido y nombre. A ver, chicos, vamos a... no, esta vez de verdad, Luciano. Vamos a aclarar algunas reglas. Sí, se escucha doble. ¿Apagaste? Vamos a aclarar algunas reglas. Es un examen, ¿sí? Es un examen que lo hicimos con Kahoot para evitar que se copien, ¿sí? Sigue siendo un examen, con lo cual les pedimos que tengan la rigurosidad del examen, ¿sí? Pongan su nombre completo, ¿sí? No me pongan, estoy viendo acá Tomás, no me pongan Tomás o Rodolfo, no, me pongan, no, todavía no pasé, estoy explicando las reglas, Emerson. Quiero que me pongan el nombre completo, ¿ok? Entonces, no pasé sobre todo porque todavía no se me generó, ahí está. Ahí les comparto pantalla. Es muy facilito, como dijo el profe, son 5 preguntas. Es poco tiempo para cada pregunta, así que por favor, chicos, cuando vayan con o sea, tengan en cuenta eso, digamos, ¿vale? Algunas preguntas son de 30 segundos y otras de 20 segundos, ¿vale? Ahí ya tienen el código, chicos. Bien, se están conectando. Perdón, pero nunca usé. ¿Tengo que loguearme para usar Vero? Sí, te tenés que loguear. Creo que te tenés que bajar la aplicación en el celular. Sí, la tengo, ¿no? Pero no. Ah, y tenés que poner el PIN este. ¿No hace falta loguearse? No, no hace falta desde loguearse. internet. Ok, tenés que poner el PIN. Este PIN que ves acá, Ale. ¿En dónde lo pongo? Abajo en el medio dicen Enter PIN. Enter PIN. Ah, perfecto, gracias. Y ahí tenés para configurar el nombre también. Bueno. Una vez que te pone el PIN, te deja poner el nombre. Ahí está, gracias, chicos. ¿Cómo es tu nombre? Espera que no vi quién habló. Maxi. ¿Sí? ¿Poné Maxi Malenzano? Profe, también es mi caso, también pongo Maxi. Sí. Dale. Importante el apellido, ¿sí? Maxi Bávaro. Sí. Faltan 3 todavía. No, faltarían 2. Y ahí se cayó uno. Chicos, ¿alguien está teniendo problemas para la conexión? Le pregunto a una compañera que suele tener y les digo. Yo generalmente, profe. A veces se corta, por eso me da miedo esto. Vale. Es rapidito, así que no te preocupes. Gustavo, yo salí sin querer, profe, y me logué con otro, no entiendo eso. Por eso había bajado y ahora está de nuevo. O sea que ya estamos. ¿Ya están todos? Confirme el que no está. Bien, entiendo que estén todos. Comenzamos entonces. Ale, ¿nunca usaste entonces? ¿Te van a ir saliendo?
Te van ¿Me a ir saliendo preguntas? Sí. Y tenés que elegir la opción correcta. Bueno, perfecto. ¿Okay? Gracias. Bueno, vamos con el tiempo. Pero tenés Sí, que estar viendo la pantalla compartida. Claro, tenés que mirar la pantalla que yo estoy compartiendo. Profe, quizá conviene decirle que no puede elegir la opción por el nombre, sino por las figuras, cuadradito, triángulo, redondo. Ah, muy buena aclaración. Tengo que mirar acá la pantalla, entonces. Tenés que mirar la pantalla porque las preguntas salen en la pantalla. Bueno. Ahí tenés que elegir la opción, como dice Profe. el compañero, por cuadradito. Bueno. Profe, figura. Dígale que en la pantalla sale no solo la pregunta, sino también las respuestas. Y en tu celular te aparecen cuadraditos que tienen triangulito, redondito y eso, y ahí vos elegís según el color. Relacionado con la respuesta, ok. Claro, sí. Ok, gracias. Muy bien, gracias chicos. Bien, ¿Podemos hacer una prueba, profe? ¿Podemos hacer una prueba? ¿Esta es la prueba? Miren, tema para la retro. Tema para la retro es que en la próxima primera vez de Kahoot se incluyan 3 preguntas de Dami, ¿qué clima hace hoy? Una cosa así. Esa es buena. Anótense para decirnos eso en la retro. Bueno, vamos. Vamos allá antes que a alguien se le corte. Ahí vamos, ¿eh? Quedan 10 segundos, chicos. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Décadas del qué, profe? Y ahí tienen que elegir qué década. Perdón. Poco tiempo eso. Bueno, perdón, se me fue. Abrí el micrófono si querés. Bueno, a ver, esto también sirve para probar, chicos. Vamos a la siguiente. No vale demorar la respuesta para que creamos que es poco tiempo, ¿eh? Bien, vamos a la ¿Acerté siguiente. la mitad, cuenta? No, no fue trampa. Vamos a la siguiente. Bien, vamos con la última, creo. La última.
Muy bien. Muy bien. Bastante bien para ser el primero. A ver quién está en Zavala. No, puntito. Sánchez. Deja de querer robar puntos, Alejo. ¿Cómo se pronuncia? Stulik. 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 Muy bien. Sí, se aprueba. El primero. El primero, con 3 de 5, vamos a aprobarlo. Por ser el primer test. Y porque hoy estamos buenos. A ver que quiero ver el podium de vuelta. Bien. No me digan F, eso no me pongan, Identificamos que le vamos a dar más tiempo para las próximas, ¿vale? Supongo que eso, no sé si lo comentaron en el chat, pero... Muy bien, chicos. Bien, después vamos a hacer el análisis de esto y les vamos a comentar, pero sí lo que dice el profe es cierto, identificamos que sí, que le vamos a dar más tiempo la próxima 50 puntos para el grupo Alejo. Es que me quería robar puntos. Exacto, gracias Victoria, defendenos. Bien, vamos entonces a continuar con la clase. ¿Alguien quiere comentar algo más allá del tiempo o sobre el mismo tiempo? Yo no me di cuenta si hice 3 de 5 o si acerté. No vino contando los aciertos. Perdón. No pasa nada, después lo miramos y les comentamos quién contestó bien, a quién le faltó. Así que no se preocupen que después hacemos la devolución. Bueno, gracias, profe. Profe, ¿y después cuánto hay que acertar en los próximos? El 75%. El 75%, no, 5 de 5 no. El 75% de las respuestas tienen que ser correctas para aprobar. Digo, ahora son 3 porque son 5, pero acuérdense que dijimos que pueden ser entre 5 y 10 preguntitas. Como era la primera clase y como vemos que son todos unos miedosos, y para romper el hielo hicimos fácil, porque era fácil, facilongui y cortito. La tercera era trampa. Pero el objetivo de los profesores es eso, Eric, no sé qué, es hacer preguntas tramposas. No era tramposa la tercera, no leyeron nomás. Pero bueno. Exacto. Señor. ¿Y cómo era el tema de la aprobación? ¿Teníamos que aprobar todos? El 90% de los test tienen que estar aprobados. Y pueden recuperar. Bien. Eso, el objetivo es aprobar. El objetivo es aprender, chicos. Y Profe, yo tengo una duda. Por aprender, aprobamos. ¿Sí? Si esto era fácil, ¿qué se puede considerar difícil? Uf. Que desaprueben directamente. ¿Preguntas más capciosas? ¿Qué tal le parecieron las preguntas, hablando en serio? Accesibles, profe. Había una nomás que pareció muy Estaban poco bastante tiempo. accesibles, no eran difíciles. Una medio rebuscada, pero el resto... Yo no pensé que bienes tangibles se refería al hardware. Si no ganaba también seguro. El nivel va a ser más o menos similar a esto. Gracias, Lautaro. El nivel va a ser más o menos similar a esto. ¿Quién dijo lo de los bienes tangibles? Yo. ¿Quién es yo? Infel, Facundo. Sí. Pero Facu dijimos bienes tangibles la clase pasada, creo que 800 veces.
Sí, después me puse a pensar tangible, si era hardware, porque hardware también es tangible, pero se diferenciaba el software del hardware, pero decía tangible. Claro, y ahí, aparte por descarte, el software es intangible. sí. Por descarte, lo tangible tiene que ser hardware. Después lloré al puesto que bajé, ¿no? Pero bueno. Bueno, no pasa nada. No, el nivel va a ser más o menos similar, chicos. La idea no es matarlos, sino la idea es que estudien y aprendan. O sea, contrario a lo que normalmente se suele pensar, nuestro objetivo no es matarlos, sino que esta sea una herramienta para ir evaluando cómo van aprendiendo y para ir viendo en dónde tenemos que hacer más hincapié, ¿sí? Y para que les sirva a ustedes un parámetro de cómo estudiar, ¿sí? Si bien los exámenes, bueno, no tenemos decidido este año cómo van a ser los exámenes, si van a ser de escribir o si van a ser múltiple choice, pero fíjense como para que se vayan dando cuenta que en realidad tampoco nos interesan definiciones exactas, sino que tengan el concepto, ¿sí? Si se acuerdan, la definición que dábamos ahí de ingeniería del software no era la exacta que decía la IEEE, ¿sí? Entonces, nuestra idea es esa, que ustedes adquieran los conocimientos, que los interpreten, que sepan explicar o que sepan contestar una respuesta, ¿sí? Entonces, no es el objetivo, no es nuestro objetivo matarlos, de verdad. Sí, por supuesto. El objetivo acá, además, son instancias de evaluación, con lo cual el podio, ponele que lo usemos para jugar y para divertirnos o para dar algunos premios, digamos, está exceptuado, digamos, del circuito de evaluación formal de la cátedra, digamos. Porque ahí va también el tema de la velocidad y demás, digamos. Con lo cual, insisto, no es parte. Ese podio no es parte de la evaluación de la condición, digamos, de evaluación. Que luego repartamos algún punto o cosas por el estilo, va a estar bien, digamos, pero asegúrense de responder bien, porque las preguntas también son un poquito para pensar, digamos. Muy bien, ¿más comentarios sobre esto? Si no, comenzamos la clase. ¿Comenzamos? Bien, habíamos quedado en la década del 2000. ¿Qué equipo tenía la década del 2000? Algunos de ustedes ya habían nacido en la época del 2000, no todos, pero algunos. Profe, ¿por qué se le escucha tan en estéreo? Porque está con la profe. Ah. Ya nos descubrieron. Se me hizo raro, era tipo, no le di pero estamos en la misma sala y estamos jugando a cortar y habilitar micrófono y a veces se nos escapa, por eso es. Ahí preguntaron, no sé si habían respondido esto, preguntó, en el chat preguntaron si esto es 2 veces por semana, lo de los... Sí, todas las clases. Es todas las clases. O sea que el jueves que viene vamos a tener también otro Kahoot. Exacto, sí. De lo que vimos hoy. Bien, entonces, Drake, ¿quieren compartir pantalla? Vamos a empezar a ver la década del 2000. Bien, adelante, compartan. Cuando quieran, chicos. Bueno, nosotros vamos a contar sobre la década del 2000, que se viene ya, se continúa desde con lo que se había desarrollado en la época del 90,
y es, pasar la diapo, por favor. A fines de los 90 surgen algunos métodos ágiles, como el Adaptive Software Development, XP, Scrum, y bueno, y después pasa, por fin. En 2001, los principales propietarios de estos métodos se reúnen y publican el Manifiesto Ágil, que tiene 4 valores principales, que plantea que los individuos, las personas y sus interacciones van a estar sobre los procesos y las herramientas. Se va a valorar el funcionamiento del software sobre una documentación exhaustiva, la colaboración del cliente en vez de la negociación del contrato, y la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan. Pasa por fase. Bueno, acá está como un sub y baja en donde se muestra qué es lo que pesa más en el manifiesto ágil, ¿sí? ¿Querés pasar? Bueno, y acá quería contar que XP había sido uno de los métodos ágiles más adoptado, ya que combinaba la participación del cliente, los incrementos cortos de desarrollo, un diseño simple, la programación en pareja y la integración continua. Pero esto, demuestran los datos que se puede ver en proyectos pequeños. Hay un caso de un sistema de gestión de arrendamientos que dice que cuando el proyecto alcanzó más de 1000 historias, 500.000 líneas de código. Ay, ¿para qué dicen en el grupo? Bueno, dame un segundo y después te explico. Y 50 personas programando, los cambios empezaron a afectar, y la línea que se hablaba el otro día de reducción de las fallas en menor cantidad de tiempo comenzó a ser un problema. Bueno, no, y el meme representa la programación en pareja, digamos, sí, eso. Y bueno, eso nomás no es que es tan complejo. ¿Quieres pasar, porfa? Y sí. Bueno, y los métodos ágiles son más rentables siempre en proyectos pequeños, con personal altamente capacitado, que posea flexibilidad ante los cambios y que tengan una cultura a prosperar en el caos en vez de en el orden. Bueno, luego sí empieza a hablar de la ingeniería de software basada en valor, y empieza un poco hablando de los métodos ágiles, y dice que el énfasis que tenían los métodos ágiles en la mejora de la usabilidad mediante los incrementos cortos y con el contenido de esos incrementos, con prioridad en el valor, son sensibles a las tendencias que van apareciendo en cuanto a las preferencias de los clientes del software. Y luego nombra algunas de estas tendencias tecnológicas que afectan fuertemente a la ingeniería del software para la usabilidad y la rentabilidad, que son los paquetes de soportes empresariales, que van siendo cada vez más poderosos, el acceso a los datos, las herramientas de minería de esos datos, y las capacidades de asistente personal digital. Y también aclara que estos productos tienen un potencial muy grande por el valor de usuario, pero determinar cómo sería la mejor configuración para estos productos implica mucha experimentación con ellos. ¿Puedes pasar, por favor? Luego habla un poco de un artículo que es el futuro de la información tecnológica, que indica que la usabilidad, la posesión total de costos-beneficios,
los costos de la ineficiencia, la ineficacia de los usuarios se van convirtiendo en las prioridades más altas de las organizaciones de usuarios de las tecnologías de la información. Y también dice que un deseo recurrente que tienen estas organizaciones de usuarios de las tecnologías de la información es que la tecnología vaya adaptando a las personas en vez de al revés. Y esto se ve reflejado en la forma en la que los usuarios empiezan a seleccionar sus productos, con un criterio de evaluación que enfatiza cada vez más en la usabilidad de los productos y el valor añadido que aportan, en lugar del énfasis previo que se hacían en las características del producto y los costes de compra. Siguiente. Luego hablan del enfoque basado en valores y dice que este enfoque proporciona un marco para determinar qué partes dinámicas de bajo riesgo de un producto se pueden abordar mejor con métodos ágiles y qué partes de alto riesgo, que son más estables, se abordan mejor con un método basado en planes. Y por último, habla de la teoría de la ingeniería del software basada en valores, que proporciona un punto de partida para abordar unos desafíos y extenderlos a los procesos de la ingeniería del software, que estos desafíos son el que dice ahí arriba, la teoría que subyace a los elementos del proceso de software deben evolucionar a partir de visiones del mundo puramente reduccionistas o modernas, que tienen como características ser universales, generales, atemporales, escritas, a una síntesis de esas y visiones más posmodernas, situacionales, que son particulares, locales, oportunas y orales en vez de escritas. Siguiente. Hola, ¿se me escucha? Sí. Gracias. Sí, se te escucha. Bueno, Sí, perfectamente. Gracias. Acerca de la criticalidad y la confiabilidad del software, lo que pasaba en esta época era que a pesar de la dependencia hacia el software de la gente, organizaciones, etcétera, para los creadores del mismo, como que no estaba entre las mayores prioridades la confiabilidad. Por ejemplo, para ese año en informes contaban cómo para los desarrolladores era mucho más importante sacar los productos ya al mercado antes que otras cosas. Y aunque algunos sí se dieron cuenta de que esto de la confiabilidad era importante, como por ejemplo David Patterson, que era el presidente de ACM, que es la primera sociedad científica educativa para educar acerca de la computación. Bueno, él tomó la iniciativa de darle máxima prioridad al tema de seguridad, privacidad, usabilidad y fiabilidad. Mientras que otros se dieron cuenta que empezó a haber una presión de parte de los clientes exigiendo mayor calidad y garantía. Y algunos otros no se veían cambios significativos entre los desarrolladores. Y después lo que comenta el paper es que en esta situación iba a seguir pasando hasta que ocurra una catástrofe, que sea lo que estimule una mayor responsabilidad y dedicación a la confiabilidad del software. Los estimativos para ese entonces era que esta catástrofe ocurriría entre ese mismo año, o sea, el 2000 y el 2025. Y bueno, por último se menciona los avances de la tecnología que ocurrían sobre la seguridad en ese momento, que son los que se pueden ver en pantalla, pero bueno, concluimos en el meme que está al lado. Chicos, vayan apurando que tenían 5 minutos. Bueno, en esta época también se popularizaron más lo que serían los productos COTS, que serían productos comerciales off the shelf, que también serían sacados del estante, que simplemente buscaban sacar una solución general rápidamente que después se adaptaba a cada cliente. Entonces eso implicaba que estén siempre en evolución, lo que traía tanto cosas buenas, porque se podían arreglar el código, pero también traía muchos problemas. También desde 1960 se estuvo haciendo la comparación hardware-software, y lo que sí se cambió en esta época cambiaron la visión de
contar las líneas de código a tener en cuenta las líneas de código en uso. Así podemos ver cómo desde 1950 al 2000 en el Instituto de Defensa estadounidense la cantidad de líneas de código pasó de ser 100.000 a tener más de 10 a la 14 de líneas de código, mientras que el valor por línea pasó de 0,05 a 0,002 por línea. Y siempre también se lo compara a los COTS con las tecnologías de código abierto y de código delegado. Entonces, como contrapunto para los COTS, podríamos decir que son incontrolablemente evolutivos, son opacos porque no es posible saber cómo funcionan realmente, solamente se ve su funcionamiento, y generalmente pierden el soporte luego de 3 lanzamientos, mientras que el open source y los legacy son menos opacos y tienen más soporte, pero eso no implica que no tengan nada malo en ellos. También tienen problemas como los problemas de interoperabilidad y las restricciones en el desarrollo incremental. Como los desarrolladores de COTS necesitaban diferenciar sus productos por razones competitivas, surgen dificultades como ser la integración de los mismos. Como solución aparecen arquitecturas empresariales y el Model Driven Development. Lo que busca el Model Driven Development es sacar provecho del desarrollo de modelos de dominio para producir arquitecturas de dominio con alta cohesión y bajo acoplamiento. Esto lo que permitiría es el desarrollo rápido y confiable de aplicaciones que al mismo tiempo pueden evolucionar. El desafío que enfrenta el Model Driven Development es hacer frente a los cambios continuos tanto en la infraestructura de software como en el dominio sobre el cual están trabajando. Como consecuencia de este desafío surgen distintos enfoques, como por ejemplo los modelos orientados a objetos. Aunque todavía es necesario ver cómo las capacidades de este enfoque van evolucionando en esta época, ya se han logrado grandes avances como por ejemplo la publicación de libros de patrones de arquitectura de aplicaciones y publicaciones sobre el Model Driven Development en el campo de software y la computación. Siguiente. Bueno, el impulso para integrar modelos de dominio de aplicaciones y modelos de dominio de software refleja la tendencia en la década de 2000 hacia la integración de software e ingeniería de sistemas. Siguiente. Otro factor en el reconocimiento de encuestas es que la mayoría de las fallas de proyectos de software provienen de fallas en la ingeniería de sistemas. La gran mayoría, debido a la falta de participación del usuario, requisitos incompletos y cambiantes, expectativas y horarios poco realistas, etc. Además, ahora sí, siguiente, los ingenieros de sistemas están descubriendo tardíamente que necesitan acceso a más habilidades de software a medida que sus sistemas se vuelven más intensivos en software. Siguiente. La importancia de integrar sistemas en ingeniería de software, también se ha destacado en los informes de experiencia de grandes organizaciones que intentan ampliar los métodos ágiles mediante el uso de equipos. Descubren que sin la ingeniería de sistemas inicial y la creación de equipos ocurren 2 fallas comunes. Una es que los equipos ágiles están acostumbrados a hacer la arquitectura de su propio equipo o refactorizar decisiones, y hay escasez de líderes de equipo que puedan satisfacer tanto las preferencias del equipo como las limitaciones deseadas o impuestas por los otros equipos. Y otra es que los equipos ágiles tienden a enfocarse en los frutos más fáciles en los primeros incrementos. Chicos, terminen, por favor. Llevamos más de 5 minutos. Bueno, queda el último entonces. Siguiente. No, ese hablamos después. Bien, gracias. Vale. Un poco resumiendo lo que decían los chicos, en esta época o en esta década y en adelante se empieza a... O sea, descubrimos, digamos, que nos volvemos locos con el tema del time to market, ¿vale? Por 2, por 3 o por n, pasa a ser mucho más rápido o mucha más alta la necesidad de llegar rápido al mercado, lo cual requiere desarrollar a mayor velocidad y requiere desarrollar de otras maneras, digamos, y eso va a ser el surgimiento de todo lo que va a venir, que de hecho en esa década es todo lo que va a venir, pero en esta década ya es todo lo que está pasando, todo lo que ya está, digamos, se entiende muy bien el por qué hablamos de integración continua, de entrega continua,
que son temas que vamos a hablar, de por qué es tan importante el tema de DevOps, por qué surgen esas cuestiones, que todo empieza aquí, digamos. ¿Vale? Un momento. Bueno, nada, surgen un poco lo que son prácticas ágiles, prácticas y métodos con el manifiesto. Nada, eso lo vamos a comentar. Aparece la ingeniería basada en valor, que también es muy importante, y ahí empezamos a traccionar un poco a partir de del retorno de inversión. Y luego veremos también que eso ahí tiene toda una parte, un costado económico a través del cual seguían los proyectos, con lo cual también lo vamos a comentar. Surge un poco, como decían, lo que se conoce como la programación basada en componentes, donde en realidad se empiezan incluso a todo un comercio detrás de los componentes, donde tenemos, bueno, componentes que pueden ser, que se pueden obtener en Internet, pero también hay empresas que venden componentes que pueden ser reutilizables. Esto, como comentaban también, hace que el desarrollo sea mucho más rápido porque ya estoy introduciendo dentro del software que estoy haciendo, dentro de la aplicación que estoy haciendo, componentes que ya fueron probados, ¿no? que estamos seguros de que están funcionando correctamente. Bien, si hablamos ya un poquito más de la década del 2010 en adelante, ¿quién tenía la década del 2010? Nosotros, profe, lo de sala 7. Bien, adelante. Recuerden, por favor, que tienen 5 minutos, chicos. Sí, profe. Bien. Con respecto a las características que caracterizan a la década del 2010, podemos hablar de la conectividad global, la distribución de las tareas, la colaboración, la adaptación cultural, la sincronización de actividades, la integración de las disciplinas, las dinámicas de trabajo, la integración de sistemas y la entrega continua. Con respecto a la globalización y sistemas masivos de sistemas, esta conectividad global que está proporcionada por Internet y las comunicaciones globales de bajo costo y gran ancho banda proporcionan importantes economías de escala y economías de red que impulsan las estrategias de procesos y productos de una organización. Los servicios de distribución y movilidad independiente de la ubicación crean nuevas y ricas bases para la colaboración sinérgica y desafíos en la sincronización de actividades. Simultáneamente, entre lo que es ahora y la década del 2010, la capacidad de las organizaciones y sus productos, sistemas y servicios para competir, adaptarse y sobrevivir depende cada vez más del software y de la capacidad de integrar sistemas relacionados con un uso intensivo de software en sistemas de sistemas, que es lo que se denomina SOS. Sí, hay también una mayor integración entre la ingeniería de software y la ingeniería de sistemas. La importancia de la ciencia, gestión e ingeniería de los servicios, que requiere un enfoque interdisciplinario entre informática, marketing, gestión empresarial, etc., a la hora de abordar el diseño de los servicios. La necesidad de adaptar los métodos de desarrollo de software para trabajar un mundo abierto, y la implantación de la ingeniería de software continua y su correspondiente tecnología y filosofía de DevOps, que logran reducir el tiempo entre que se compromete un cambio en el sistema y que se ponga en producción normal. Siguiente. Además, también se sigue avanzando en la implementación de metodologías ágiles en el desarrollo de software, priorizando la entrega continua y la mejora continua. Esos son algunos de los pasos, digamos, a los que hacía referencia al texto. Fases de inicio y elaboración más larga de lo habitual, incrementos breves y altamente estabilizados, equipos de personas eficientes en la construcción de software, verificación y validación dedicada y continua, rápida retroalimentación, personas capaces de adaptarse rápidamente al cambio. Y por último, ahí es lo que sería del 2020 en adelante, veremos la evolución y aplicación de los casos. Okay. Ahí nomás tenemos. Bien. La profe no quiere que le spoileen el tema.
No, sí, ahora voy a preguntar a algunos grupos, van a hablar ellos, pero no. Bien, muy bien chicos, muchas gracias. ¿Hacemos una pequeña evolución antes de continuar? Por favor. Bien. A ver, varias cositas. En general, muy bien todos. Muchas gracias a todos por haber llevado a cabo, digamos, esta pequeña investigación. Por ahí, cosas que yo vi en general. Intenten ser más precisos. La pregunta era, o la consigna era, que cada equipo tenía que hablar de una década. Acostúmbrense que, al menos en esta materia, estamos acostumbrados a preguntar lo que queremos que nos respondan. Si le decimos de una década, quiero de esa década nada más. O sea, no me interesa ni que me hagan una explicación de dónde viene la ingeniería del software, ni que retomen las décadas anteriores, ni que... No, simplemente relevante de esa década, ¿sí? Y le dimos justamente el paper como guía, porque el paper es muy conciso en lo más relevante de cada década, ¿sí? Entonces, a esta altura ya de su carrera universitaria me refiero, de su carrera como estudiantes, ya tienen que tener un criterio formado de qué es lo relevante. Y ser capaz de ese conocimiento simplemente. No todo el bla bla. ¿Se entiende lo que les quiero decir? En general muy bien, ¿sí? En general, la mayoría de los grupos tomó muy acertadamente la decisión de hablar 1 o 2, sobre todo ahora que estamos en la virtualidad, por ahí compartir el hablar uno, hablar el otro y tener que estar diciendo pasá, frená, no sé qué, hace que se pierda un poco el interés o hace que se entorpezca, no perder el interés, sino que se entorpezca la presentación. Entonces, fíjense cómo van a mejorar en ese aspecto, porque al final esto es una situación en la cual vamos a tener que trabajar a partir de ahora, no solo en las clases, sino los que están trabajando tendrán que hacer presentaciones de este estilo. Entonces, intenten pulir ese tipo de cosas, ¿sí? En general me gustaron todas las presentaciones, muy lindas, pero bueno, estas son las cositas que deberíamos ir mejorando con el resto de las presentaciones. Mariano. A mí no me gustaron nada las presentaciones. Sí, en serio. Muy mejorables en todos los aspectos. Primero, poco texto, chicos. Un slide no tiene que tener texto. Saquen texto. El slide tiene que transmitir. Si quieren pueden utilizar imagen y texto. No pasa nada con usar algo de texto, pero es una imagen para transmitir una idea. No importa lo que sea, pero lo que tienen que transmitir una idea. Y tienen que usar texto adicional. No más de 3, 4, 5 líneas a lo sumo, separadas para transmitir una idea concreta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 ideas concretas, las que quieran. No, las que quieran no tampoco, pocas por slide, pero tienen que transmitir ideas. O sea, la slide o el slide no es un documento, ¿vale? Quítense eso de la cabeza. Tienen que hacer un poder de abstracción y de síntesis muy importante para poder crear un slide. Primero. Segundo, no lo sobrecompliquen desde el punto de vista de visual, digamos. Cuanto más limpias, mejores las slides, ¿vale? De hecho, incluso son valorables slides tipo Google. A la gente de Google directamente lo que hace son totalmente fondo blanco, letras y poco más, ¿vale? Está bien, si no la pueden utilizar fotografías, por supuesto, siempre está bien, digamos. Pero eso, digamos, ¿vale? Y después, a la hora de transmitir lo que tienen que transmitir, igualmente, por más que se hayan leído todo, y yo valoro que sí que lo hayan transmitido todo, por eso digo, no digo que no me gustaron nada como el esfuerzo que hicieron, sino cómo lo transmitieron. No tienen por qué transmitir todo, transmitan solo aquello que sus interlocutores van a ser capaces de escuchar y de entender. Todo lo demás sobra, y no solo sobra, sino además estorba, ¿vale? Entonces, sería bueno que vayan aprendiendo a hacer eso, ¿vale? Para la exposición. Ya están en 4º año y en poquito a poquito van a estar ante clientes o jefes o directores o lo que sea,
trabajando y presentando, digamos, y es importante que lo vean, ¿vale? Así que mi opinión es que desde el punto de vista de las presentaciones tienen mucho para mejorar. O sea que quedan desiertos los puntos de esta presentación. Muy bien. Muy bien. Bueno, sí, lo que hablaban en la década del 2010, obviamente que la conectividad global ha cambiado la manera de hacer negocios, con lo cual no solo el negocio se tiene que adaptar, sino también las maneras de trabajar, las maneras de desarrollar, tienen que estar adaptadas a esta conectividad global. Esto también trae aparejado un problema, y que es un poco lo que estábamos hablando recién, que al haber tanta información, hoy lo que sobra es información, entonces la idea de esta asignatura es que intentemos aprender a discernir cuál es o qué información es la correcta, ¿sí? A tener criterios para ir armando nuestro propio campo de conocimiento, digamos. Bien. Ahí empieza un poco todo lo que es crisis del software. Vamos a hablar un poquito de eso. Vale, ¿quién escuchó hablar algo sobre la crisis del software? ¿O lo escucharon en alguna otra materia o en algún otro ámbito? ¿Quién me puede decir algo? Yo vi un meme nomás hoy y estaba por mandar, de hecho, para preguntar qué tan cierto era cada una de las viñetas que mostraba. Eso, ¿no? Bueno, ahora lo compartís en el No Te Cortes y lo vamos viendo. ¿Alguien algún comentario? No se me habrán enojado con la devolución negativa, ¿no? Ya veo que están todos ofendidos ahí, todos atufados. Estamos todos tristes. Están todos tristes. Muy bien. A ver, de crisis del software en realidad se viene hablando desde hace muchos años. De hecho, una de las primeras referencias que se identifican es la de Dijkstra. A ver, por 5 puntos, ¿quién se acuerda en esto, en los próximos 5 segundos, quién era Dijkstra o dónde estudiaron a Dijkstra? Ahí en el chat. Matemática discretas para recorrer grafos. Muy bien. Vamos a darle los puntos. No sé, identificate, por favor. Benítez Censo. ¿Equipo? ¿Equipo, Benítez? 5. Los Muggles. Nombre de equipo, perder en los próximos 5 segundos. Nombre de equipo, perder los puntos. De Muggles. Unknown Magical People. Conté que pasaron 6 hasta que respondió, no sé qué. Muy bien. Tienen que empezar a pensar en equipo. Muy bien. A ver, Dijkstra, más allá del comentario del autor, después googleenlo porque es un tipo bastante interesante, que decía cosas bastante interesantes. Es uno de los primeros que empieza a reportar algo así como una crisis del software, ya en los años 70, ¿vale? Justamente un poco por estos dolores de decrecimiento y de evolución, digamos. Sí, Maxi. Por estos dolores de crecimiento y de evolución un poco de la industria, y lo cual es lógico, digamos. Pero sin embargo, en realidad el concepto de crisis de software termina de explotar en los 90, o finales de los 90. Mi interpretación, y bueno, y la de mucha gente, es que mucho de eso se debe a la irrupción de Internet y la necesidad de lo que decíamos el otro día, ¿no? De llegar, de repente todo el mundo necesitaba software, entonces, claro, no había suficiente gente, ni sabíamos cómo hacer software de una manera distinta a la que lo habíamos estado haciendo en los últimos 30 años, es decir, desde los 60 hasta los 90, que en el cual lo hacíamos de una manera más bien estructurada, más bien secuencial, más bien con pasos seguros y sin poder volver atrás y sin prueba y error, digamos. Entonces, ahí es donde se pone en manifiesto ese tipo de cuestiones, ese tipo de complicaciones que ya existían, siempre existieron, pero que las escondíamos a golpes de librazos de UML, por así decirlo, ¿vale? O de proceso unificado, si quieren. Entonces,
a finales de los 90, nada, aparece un reporte, ahora vamos a ver un poquito lo de la discusión sobre el Standish Group y la validez del mismo, también pero lo importante es que se hace muy, se pone muy de manifiesto, cobran mucha notoriedad, ¿vale? Y aparece el Chaos Report del Standish Group, ¿vale? Como digo, sujeto a algunas contradicciones y muchísimas cuestiones ahí en el medio de qué tan válido, o muchas cuestiones discutiendo cuál podía ser la validez de este reporte, ¿vale? Sin embargo, a pesar de que su validez haya sido puesta en tela de juicio, ahora vamos a ver incluso cómo, también es muchas veces citada o identificada en realidad como la estadística más citada de la ingeniería de software. Hay mucha gente hablando sobre eso. De hecho, aparece de manera oficial en un reporte al presidente de Estados Unidos en el año 99, citando al Standish Group, con una cita, fíjense qué interesante esa cita: si un proyecto está por debajo del 169% del sobrecoste, está mejor que la media. O sea, ¿cómo interpretamos esto? Señor presidente, si estamos pagando el doble de lo que se presupuesta originalmente los proyectos de software, no pasa nada, porque es lo que está pasando, está mucho mejor de lo que está pasando en el mercado. ¿Se entiende eso? O sea, se entiende la gravedad del asunto, digamos, o cómo, digamos, hasta un poco, hasta dónde llega, digamos, ¿vale? Profe, Diga. esto también tiene algo que ver con la competencia que había en el momento, que daban precio menor para poder ganar la competencia. Sí, ¿O sí. viene por otra parte? Sí, lo que pasa es que eso también pasa siempre, digamos, o pasó siempre. Sigue pasando, de hecho. La diferencia está en cómo competir, cómo trabajar y con qué método, digamos, cómo estimar, ¿sí? Con lo cual, sí, eso obviamente está relacionado con el coste también, digamos, de los proyectos y el tipo de competencia, digamos, cuando es un proyecto cerrado en el ámbito de una licitación, por ejemplo, digamos, ¿vale? Esta es una gráfica un poco de evolución de este reporte. El Standish Group sigue existiendo a día de hoy, sigue un poco dando sus estadísticas, aunque, como digo y como mostraremos ahora un poco, fue bastante criticado desde el punto de vista académico, desde el punto de vista formal. No porque la academia dijese que está todo bien, o sea, que las cosas se estuviesen haciendo bien, sino porque se criticó mucho cómo se había medido cómo habían sido medidas esas métricas de fallo, digamos, ¿vale? Si ven esto, tienen en cuenta, y de hecho uno de los peores es del 94, perdón, en donde si suman aquellos proyectos que fracasan o que fracasaban o que fracasaron, si quieren, ese año, medidos además con los que tuvieron problemas, solo nos da que menos de un 20% de los proyectos realmente fueron exitosos, y fueron exitosos significa que fueron cumplidos en tiempo, coste y requisitos, ¿vale? Entonces, el resto, el 80 y pico % restante, tuvo problemas o directamente falló en al menos uno de esos 3 elementos, ¿vale? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí, profe. Me pueden dar feedback, quedaron todos muy apagados con la realimentación negativa de las presentaciones. ¿Se ha entendido hasta acá, chicos? ¿Me pueden confirmar por chat? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Muy bien, gracias. O sea, en síntesis, presupuesto excedido y muchos proyectos fallaban aún así. Exactamente, presupuesto excedido en realidad porque como consecuencia de que muchos proyectos fallaban, digamos, o porque habían sido mal estimados desde el punto de vista de costes, o en tiempos,
o en requisitos o en una combinación de los tres, digamos. ¿Vale? Entonces, al final, pues por eso yo al final lo puse en una placa de crónica, me pareció interesante para poner una placa de crónica, digamos, esto de, nada, según el reportado, 8 de cada 10 proyectos fallan, digamos. Y lo de crónica no es casualidad, digamos, porque también es un poco amarillista, si se quiere, la gente un poco que hace este reporte. Este reporte, como digo, siguió en el futuro y bueno, después a partir de determinada época empezó a preguntar de manera distinta por los proyectos que seguían trabajando con Waterfall y aquellos que empezaban a trabajar con Agile. Y bueno, dando un poco estadísticas de que mejoraban un poco, sobre todo con aquellos proyectos que eran encarados con algún tipo de práctica o de método ágil, ¿vale? A un día de hoy, igual esta es una otra referencia que volví a encontrar y la pegué tal cual porque me pareció muy interesante. Esta referencia está, que de hecho me pareció, y además me pareció muy relevante, está en la presentación de un libro que vamos a utilizar en el vídeo de YouTube del libro de este tipo, digamos, del de Duval, digamos, que vamos a utilizar para lo que es integración continua, iteración y entrega continua, en donde el autor un poco presenta esta estadística del Standish Group, en donde, digamos, cambia el foco, y acá lo que estudia el Standish Group es cuánto del código que se desarrolla normalmente realmente alguna vez llega a producción, ¿vale? Lo cual es también interesante desde el punto de vista, en este caso, de integración continua, en el sentido de que, según ellos, según su estudio, y esta estadística es bastante nueva, mucho del código que se desarrolla alrededor del mundo de proyectos no llega a producción nunca, o sea, es decir, nunca ve un cliente real, digamos, ¿vale? Cosa que es bastante verosímil, aunque hay que ver también un poco su exactitud científica, pero sí que es bastante verosímil para cualquiera de los que estamos trabajando en ingeniería de software, donde vemos de manera continua muchos de los proyectos y el código que desarrollamos nunca llega a ponerse en producción o se pone en producción de manera durante poco tiempo o directamente nunca llega, ¿sí? De hecho, justamente para eso empiezan a surgir prácticas como las de integración continua, donde lo que nos hacen es intentar ir con código lo antes posible a producción. Comentario de Canteros. Verde, proyectos con éxito amarillos sufrieron cambios en el desarrollo. Rojo, proyectos que fallaron. Sí. Aquí están hablando de la estadística. No estaba descrita. Los gráficos torta. Perdóname, ahí vamos de vuelta. Los de torta. Vale. Sí, rojo los que fallaron. Perdón, es cierto. Lila el que falló. Sí, lila es el que falla. El rojo los que están desafiados y azul sería, o celeste, o turquesa, los que fueron bien. Tienen razón, me apunto a anotarle la leyenda, ¿vale? Lo que decía, bueno, un poco lo que estaba comentando. Este report Chaos fue bastante criticado en un análisis más profundo y más científico, digamos, por la comunidad, sobre todo por la comunidad científica, académica, en donde, bueno, se encontraron, digamos, varios fallos, digamos, de por qué digamos, no eran rigurosas sus mediciones, ¿vale? Insisto, nadie dijo que no tuvieran razón, lo que pasa es que desde el punto de vista de la medición, digamos, no era exacto, o bueno, había gente que decía que no era exacto, ¿vale? ¿Algún comentario de esto? ¿Alguien quiere aportar algo? Yo quiero saber si el software de bajo costo se considera como fallido. O sea, cumple con los requerimientos, fue entregado en tiempo y en coste, pero es de baja calidad. Sí, también es entregado porque no cumple uno de los requisitos, que es el requisito de la calidad, digamos. Ok, gracias. Sí.
Lo que pasa es que posiblemente, bueno, lo que pasa es que también eso siempre surge de alguna manera. Posiblemente en esas mediciones eso queda totalmente escondido hasta que no se detectasen esos problemas. Eso también puede pasar. Digamos que en realidad el coste con baja calidad siempre al momento de llegar a producción empieza a poner de evidencia, digamos, la mala calidad. De todas maneras, lo de que cumple con los requisitos del cliente, pero es de baja calidad, es por ahí relativo. Porque como vamos a ver, cuando veamos la parte de la calidad, justamente la calidad, la definición de calidad es que es la percepción que tiene el cliente del software. Con lo cual, si el cliente detecta que el software tiene baja calidad, ¿sí? En realidad no está cumpliendo con los requisitos del cliente, ¿sí? Entonces, hay que ver cuando hablamos, y lo mismo lo de bajo coste, no necesariamente siempre es asociado a mala calidad. Hay que... Sí. ¿Qué quisiste decir? ¿Bajo costo o mala calidad? Dijo bajo costo. Ya lo sé que dijo bajo costo, pero ¿a qué te querías referir? Yo, no, me refería a que tenga costo alto, pero que la calidad sea mala igual, porque puede llegar a pasar también. Bien, bien. Entonces, vamos a seguir con un poquito más de parte teórica. Según Pressman, la ingeniería del software está formada por 3 disciplinas. Las disciplinas que él llama como las disciplinas técnicas, que son todas aquellas disciplinas que se encargan de la parte de el desarrollo del software, ¿sí? Todas las herramientas. ¿Tenés abierto tu micrófono? Todas las herramientas que me ayudan, los entornos que me ayudan a desarrollar el software. Luego voy a tener las disciplinas de gestión, donde va a estar involucrado, dependiendo del paradigma, digamos, que yo esté utilizando, va a estar involucrado o todo el equipo o solamente los directivos. Las disciplinas de gestión son todas aquellas relacionadas con la gestión de los proyectos, con todo aquello que me permita controlar, ¿sí? Y definir cuáles van a ser los pasos que vamos a utilizar para desarrollar el software. Y luego están todas las disciplinas de soporte, que son todas aquellas disciplinas que se encargan de dar soporte desde el punto de vista del equipo y desde el punto de vista del sistema una vez que ya esté instalado. Bien, vamos a comenzar con otra parte. ¿Quién se anima a definirme qué es un proceso? Esto ya lo vieron en sistemas y organizaciones. Señor. Según Pressman, le digo la definición. A ver. Donde comenta que es un conjunto de actividades, digamos, acciones y tareas, digamos, que se van a ejecutar cuando va a crearse algún producto del trabajo, digamos. Una actividad en sí se refiere a lograr un objetivo amplio, luego habla como bajando, digamos, de nivel de complejidad una acción, que es un conjunto de tareas, y al último comenta sobre que una tarea es como una actividad específica, digamos, por ejemplo, ¿sí? Realizar una prueba unitaria puede ser. Bien, muy bien. La definición de Pressman tal cual. Conjunto de actividades, acciones y tareas que se ejecutan cuando vamos a crear algún producto de trabajo. Muy bien, según Pressman. Según la IEEE, es una secuencia de pasos ejecutadas con algún propósito, para cumplir con algún propósito. ¿Sí? Muy bien. Se ve que estuvimos estudiando. Muy bien. ¿Era Jonathan el que habló? Sí, ¿no? Mambrín. Sí, profe. Mambrín. Bien, muy bien. Entonces, un proceso es justamente eso, un conjunto de actividades, cosas que tengo que hacer, decisiones que tengo que tomar, tareas atómicas que tengo que desarrollar para crear software, ¿sí? O para crear un trabajo. Desde el punto de vista del desarrollo del software, según el modelo de madurez de capacidad de software creado por el SAFe
El CEIS es el Instituto de Ingeniería del Software de la Carnegie de Mellon, ¿sí? Es el instituto donde nace el CMMI, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos del CMMI en la década del 90? Entonces, según el CEI, un proceso es un conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que la gente usa para desarrollar o mantener software y sus productos asociados. Las otras dos definiciones que veíamos recién son definiciones un poco más generales. El modelo de madurez del CEIS la baja o lo hace de manera específica para el desarrollo del software. Pero básicamente me viene a decir lo mismo, ¿no? Un proceso me va a definir qué cosas, y acá enfóquense bien o grábense bien la palabra, qué. El proceso me va a definir el qué, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para desarrollar o mantener software, ¿sí? Entonces, si el proceso es el qué es un modelo de proceso? ¿Sería el cómo? Sería el cómo, muy bien. Bien, el cómo, muy bien. Entonces, el modelo de proceso me va a definir el cómo. Dentro de ese cómo, yo voy a tener la definición de quién, qué, cuándo y el cómo. ¿Para qué? Para lograr algo. ¿Sí? Entonces, el proceso solamente me dice qué hay que hacer. El modelo de proceso es la implementación de ese proceso, ¿sí? Me va a definir cuáles son el conjunto de tareas, incluso el orden en la cual lo tengo que hacer, ¿sí? ¿Quién va a hacer? ¿Cuándo va a ser? Dependiendo de qué. Incluso modelos como RUP o modelos como el modelo en cascada me define cuáles son las salidas esperadas, qué tengo que producir en cada uno de los pasos cada uno de los pasos que me propone el modelo. Muchas veces vamos a escuchar modelo de procesos o ciclo de vida de desarrollo del software, ¿sí? Básicamente las dos cosas son la representación de un proceso, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Esto entiendo que es repaso, porque esto lo vieron en análisis de sistema y lo vieron en diseño, ¿ok? Sí. Bien. Entonces, los modelos me van a especificar las fases y el orden en el cual se van a llevar a cabo. Ahora, pregunta, ¿qué les parece? ¿El modelo de la elección del ciclo de vida o el modelo de proceso influye en la gestión de proceso, en la gestión de un proyecto? Sí, profe. ¿Por qué? Va a influir en la manera en la que yo hago las cosas, en cómo yo manejo mi proyecto, cómo tengo que actuar. Con lo cual va a influir en la manera que lo tengo que controlar, ¿sí? Sí, siempre el modelo me va a definir el tipo de gestión que voy a hacer o las cosas que voy a tener que tener en cuenta al momento de realizar la gestión de proyectos. Básicamente existen dos tipos de modelos o podemos englobar en una clasificación un poco más general, podemos englobar a los modelos de procesos en dos tipos. Los modelos predictivos y los modelos empíricos, ¿sí? Los modelos predictivos son aquellos modelos en los cuales, los típicos modelos en plan receta de cocina, ¿sí? Donde me van a decir claramente cuáles son las variables que va a tener cada proyecto y van a intentar predecir el comportamiento de las mismas. El caso más representativo para poder explicarlo, para que lo entiendan, es el modelo en cascada, ¿sí? El modelo en cascada básicamente me dice para cada una de las etapas qué cosas tengo que hacer, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas esperadas y lo que intenta cada etapa es predecir lo que va a pasar en la etapa siguiente. En la etapa de análisis lo que intento es predecir qué hay que hacer en diseño. En diseño intento predecir qué hay que hacer en desarrollo. En desarrollo intento predecir qué hay que hacer en pruebas. Y así, en cada una de las etapas intento predecir el comportamiento. Se basa en la idea justamente, o están inspirados en las líneas de producción. La idea es
que si yo repito siempre los mismos pasos de un proceso, siempre voy a obtener los mismos resultados. ¿Sí? En esa idea se basan los modelos predictivos de control, que todas las variables que puedo tener dentro de un proyecto pueden ser altamente controladas y puedo predecir su comportamiento. ¿Qué piensan de esto? En el desarrollo de software, ¿yo puedo predecir el comportamiento de las variables? Normalmente no. No siempre, profe. No siempre. ¿En qué ocasión sí? Podría. Un entorno en el que el requerimiento no va a cambiar durante una larga temporada. Muy bien. En un entorno en el cual el requerimiento no va a cambiar en una larga temporada. ¿Y qué ejemplo me podrías decir al respecto? Eso estaba pensando. Un sistema que esté auditoreado judicialmente como el Poder Judicial, puede ser que sacan artículos y esos artículos duran todo el ciclo anual, digamos. Y ahí, a partir del artículo se genera... Esa es una buena respuesta, e incluso hay cuestiones no solo normativa legal, sino también desde el punto de vista de pruebas y de necesidad de estabilidad, digamos, cualquier sistema relacionado con medicina, por ejemplo, son sistemas en los cuales tienden a tener requisitos muy fijos y poco variables, digamos, y poco evolutivos. Bien, entonces los predictivos se basan en la idea de que todo puede ser predecible, ¿sí? En contraposición con esto, aparecen los procesos empíricos de control. Los procesos empíricos de control lo que vienen a decir es que en la mayoría de las veces no podemos controlar esas variables. La mayoría de las veces las variables cambian y el comportamiento de la misma es completamente impredecible. A veces no podemos y otras veces no queremos controlarla, digamos, queremos dejar que puedan evolucionar y cambiar para poder seguir al mercado y a la competencia. Entonces, la idea es, partimos de la base de que las variables cambian, de que las variables son complejas y no las podemos controlar, o como dice el profe, muchas veces no las queremos controlar. Entonces, proponen procesos donde constantemente yo vaya midiendo los resultados y vaya adaptando los cambios a esos resultados. ¿Sí? O sea, vaya adaptando el comportamiento tanto de mi sistema como del proyecto como de mi equipo a los cambios o a los resultados que voy midiendo. Entonces, como ven acá en la figura, una de las primeras soluciones surgen de achicar el modelo en cascada, achicar el periodo de desarrollo, agarrar una porción más pequeña de requerimientos, en vez de empezar o tratar de solucionar el problema de 200 requerimientos, agarro los primeros 20, desarrollo, y en un plazo de 1, 2, 3 meses, le muestro el resultado al usuario, con lo cual acá ya obtengo feedback. ¿Sí? Estos serían lo que se conocen como los modelos iterativos, ¿sí? Entonces hago iteraciones cortas, en esas iteraciones voy mostrando el resultado al cliente y a medida que voy obteniendo el feedback del cliente voy adaptando el comportamiento de mi sistema, ¿sí? Entonces, aceptamos la complejidad, medimos resultados y adaptamos el comportamiento. Los modelos predictivos, los modelos empíricos, ¿sí? Discúlpenme, se me fue el nombre, se basan en la idea de que los requisitos evolucionan constantemente. Constantemente estamos evolucionando y constantemente tenemos que ir adaptándonos al entorno, ¿sí? Se basa justamente en la idea de que los requisitos cambien. A diferencia, este ejemplo ustedes o chiste, porque en ese momento no eran memes. Ese era el gráfico. Sí. Gráfico, gracias. Lo conocen, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre un proceso predictivo y un proceso empírico? En el proceso predictivo, yo partiría de esto, que es lo que interpreté que el cliente quiere, y a los 12 meses le entrego esto, que claramente no es lo que el cliente quería, ¿sí? Sin embargo, en un proceso empírico voy a ir
en cada una de las iteraciones voy a ir mostrándole al cliente lo que voy haciendo, voy a ir obteniendo feedback y voy a ir adaptando a ese feedback hasta obtener algo que le agrade al cliente o que sea lo que el cliente me solicitó. ¿Lo ven? Esa es la diferencia entre los procesos empíricos y los procesos predictivos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, bien. ¿Vamos bien? A ver que veo que hay mensajes en el chat. Con usted que no criticó nuestra exposición, profe, bien. Eso yo estaba por decir, vayan aprendiendo, chicos, ahí de la profe y cómo arma las presentaciones. Fíjense, siempre se mantiene la constante, 2, 3 ideas y una imagen que transmita eso. Igual, como yo voy a criticar a todo el mundo hoy, porque hoy estoy de mala hostia, la profe pasó muy rápido el video de Bruce Lee, que está buenísimo, así que se los pongo en el... Ahí se lo pongo en el no te cortes. No, lo voy, ahí lo pongo. No, aparte no tenés enganchado el sonido, así que igual lo estás haciendo mal. No. Así que pongo el Be Water, my friend, y lo pongo en el no te cortes, ¿vale? Que está buenísimo, digamos, como representación, digamos, del adaptativo, digamos. Ahí va. Be water, my friend. Bien. Sí, no, a ver, decir que el dibujo es de chica es como muy... Pero sí, Nancy lo muestra en sus clases. Nancy lo muestra en sus clases desde que yo fui ayudante de Nancy. O sea que este dibujo es más viejo que todos nosotros juntos. Bien, sí. ¿El MVP ya lo refleja? No. No había visto la pregunta. El MVP sería un ejemplo empírico. Sí, es un ejemplo empírico. El MVP es un ejemplo empírico. El MVP es un efecto de un artefacto empírico que se utiliza en el marco de... es un artefacto que se utiliza en el marco de los métodos empíricos. Ahora, hago una aclaración. Para llegar al MVP, pude haber pasado por varias iteraciones. Sí, la última foto tiene el cartel de precio porque es lo que vendo. A ver, esto es el MVP. ¿Lo ven? Bueno, este en realidad sería el producto entregado ya, el producto total. Pero lo que le quiero decir es que para llegar a un MVP, yo tuve que haber pasado por varias iteraciones. En la primera iteración, lo más seguro es que no vaya a tener un MVP. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé por qué estoy diciendo en inglés y yo siempre digo MVP. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien. Bien. ¿Dudas de esta parte? Profe, yo tengo una duda. Diga. Cuando usted mencionó que el método empírico, el método predictivo se asociaba al modelo de cascada, ¿el empírico sería relacionado al modelo ágil? ¿O al modelo ágil es un modelo empírico. Ágil es un modelo empírico. Ágil es un modelo empírico, pero en realidad los modelos empíricos se empiezan a tener o se empiezan a tomar como desde los iterativos. Los iterativos incrementales son modelos empíricos también. Ágil claramente es empírico, porque el ágil está basado en la experiencia, justamente. ¿Sí? Sí, el dudas hasta aquí también. De hecho, te lo puedo decir en chica, que es dudas hasta aquí. Lo tiene patentado, pero como yo empecé dando clase con ella, lo puedo utilizar. Muy bien, ¿más dudas, chicos? ¿Más dudas hasta aquí? Profe, un ejemplo de acá del modelo empírico puede ser, por ejemplo, un proyecto donde se estén consumiendo servicios externos que son cambiantes y pueden producir, provocan que mi proyecto tenga que ir adaptándose a esos cambios. Es un poco rebuscado tu ejemplo, pero sí, ese puede ser un motivo para elegir, o sea, no es un ejemplo puede ser un motivo para elegir un proceso empírico en detrimento de un proceso predictivo, digamos. Pero es un motivo o un origen, digamos, una condición, digamos, existente. Pero sí, puede ser eso. Pero en realidad lo que es empírico es el modelo, no el producto.
No, obvio. Yo puedo hacer un producto, incluso yo puedo hacer una migración de un sistema utilizando agilidad. ¿Se entiende? Utilizando un método empírico. Y por lo mismo, por más que los requisitos no cambien o no se prevea un alto cambio de requisitos, ¿sí? ¿Saben a lo que me refiero con migración de sistemas, no? Tengo un sistema que está funcionando, que es lo que el cliente quiere, y por actualización de tecnología, por ejemplo, tengo que cambiar de plataforma. Con lo cual me contratan a mí para que haga la programación del sistema, para que migre el sistema a esta nueva plataforma. Lo más lógico es que los requisitos no cambien. Yo eso lo puedo hacer con un modelo empírico. Después hay que analizar si me conviene hacer con un modelo empírico, el costo-beneficio. Esa es otra cosa. Eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero en principio yo podría utilizar y acá digo cualquier modelo o predictivo o empírico para hacer cualquier cosa. Eso no quiere decir que haya modelos que sean mejores para determinadas situaciones, que sean más beneficiosos, que el beneficio que yo tengo, el costo-beneficio, sea más alto o más bajo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso igual lo vamos a ver la clase que viene. Pero tengo que separar el modelo del producto. Sí, dos comentarios desde el punto de vista de la industria. Por un lado, es importante que la gente le pierda el miedo a decir que esto no lo podemos hacer con un enfoque ágil, por ejemplo. Es decir, en una administración pública, donde normalmente se da un poco más este tipo de cuestiones, este tipo de situaciones, en las cuales tiene que salir una licitación con un conjunto de requisitos totalmente definidos, porque al final va a salir con un enfoque y un alcance ya muy determinado, y un coste muy determinado, y en un tiempo muy determinado, que además va a ser totalmente auditado. Es realmente muy difícil y a veces hasta no provechoso utilizar un enfoque ágil. Y yo lo que estoy viendo en la industria es que incluso a las administraciones públicas les da vergüenza decir que no pueden trabajar con un enfoque ágil, digamos. Entonces te empiezan a aparecer cosas en las licitaciones, como por ejemplo, se valorará que el licitador aplique una práctica ágil. Y inmediatamente después te dicen, es indispensable que presente un Gantt con absolutamente todas las fases, los recursos, las tareas y el tiempo y la duración que van a tener cada tarea, ¿vale? O sea, lo cual, si ustedes se ponen a pensar, es total y absolutamente contradictorio, digamos. Pero bueno, es como que les está empezando a dar vergüenza el hecho de que no puede ser, de que eso no puede ser ágil, digamos. Eso por un lado desde el punto de vista de industria. Y por otro lado, desde el punto de vista de industria también, tengan en cuenta que la mayor parte de los equipos están trabajando con prácticas ágiles, con lo cual, como decía la profe, va a haber muchas veces en las cuales sea más barato, aunque no sea necesario directamente hacerlo con prácticas ágiles, porque el equipo ya está preparado para trabajar de esa manera, ¿vale? Son dos comentarios desde el punto de vista de industria. Y creo que nos fuimos de tiempo. Nos fuimos de tiempo. Bien, ¿más dudas? Para la clase que viene, quiero que lean en Pressman el capítulo que habla de los modelos o de los ciclos de vida, ¿sí? Que habla de cascada, de espiral, prototipo, iterativo, incremental, agilidad. Rupp también mencionaba. Para pasarlo muy rápido, porque eso ya lo saben todos. Para pasarlo muy rápido, porque eso lo saben todos, ¿sí? El número de capítulo ahora lo buscamos. No. Búsquenselo. Busquen. O sea, tiene un índice ahí sí, por eso ya nos estamos yendo. Tiene el índice, miren el índice del Pressman y busquen. Muy bien, chicos. Profe, los Kahoot son uno por semana, ¿verdad? O incluso dos. No, uno por clase. Los modelos de ciclo de vida, Fernando. Muy bien. Nos vemos la clase que viene, chicos. No, profe. Chau. Profe. Chau. Profe, ¿hay Kahoot el jueves? ¿Qué pasa? Si hay Kahoot. Sí, todas las clases hay Kahoot. Ok. Acaba de despertarse. Sí. ¿Quién era? Bueno, todas las